Doncs continuem, aquí donem la veu, Deixem de costat tots els temes relacionats amb la salut i l'estètica que hem estat parlant fins a aquest moment i anem a temes de lleis i anem a parlar de dret amb el nostre advocat que tenim aquí totes les setmanes amb nosaltres, que és el Sergio Toro, que és el soci director del bufet Toro Pujol, que el podem trobar al carrer Provença 290, cantonada en el Passeig de Gràcia, que a part de ser advocat també és graduat social. I avui anem a parlar d'un tema, Sergio, anem a parlar dels accidents de trànsit, de tráfico. Sí, vamos a hablar de los accidentes de tráfico. Accidentes de tráfico, que mucha gente a veces tiene un golpe con el coche, no sabe cómo actuar, no sabe lo que tiene que hacer, incluso a veces hay ocupantes que tienen lesiones y no saben dónde ni cómo reclamarlas, y vamos a intentar de alguna manera que todas aquellas personas que hayan tenido un accidente hace poco, o que lo puedan llegar a tener y que sepan de alguna manera lo que tienen que hacer y cómo tienen que actuar. ¿Qué tendríamos que hacer si realmente ahora, imaginemos que cogemos el coche, salimos de aquí tú y yo y tenemos un accidente? ¿Cuál sería el primer paso que tiene que hacer un accidentado? Bueno, lo primero que hay que hacer, si estamos conduciendo y tenemos un accidente de tráfico, es coger, evidentemente, pues bajar del coche e intentar hablar con el otro conductor implicado y intentar llegar a un acuerdo con él, a un acuerdo amistoso. ¿Cómo? Rellenando ese formulario, ese papel, ese documento que nos suelen facilitar las compañías aseguradoras. Que todos tenemos cuando hacemos un seguro. Correcto, es el parte amistoso. En ese parte, ¿qué vamos a incluir? En ese parte vamos a incluir los datos de los dos conductores, vamos a incluir los datos de las aseguradoras y cómo ha sucedido el accidente y los daños que han ocurrido. ¿Qué pasa a veces? A veces ocurre que cuando tenemos un accidente, la otra persona no está por la labor. La otra persona está enfadada, la persona está enfurismada. Sobre todo el que no es culpable. Ahí está, sobre todo el que no es culpable. Y a veces no hay un entendimiento. Y este documento, este parte amistoso, no se puede llegar a firmar. Y además esta parte, Sergio, debe ser importantísima de alguna manera y que incluyamos todos los datos del conductor. De hecho, sería aconsejable que cuando hacemos un parte amistoso la gente tenga el DNI delante, ¿no? O el carnet de conducir como mínimo de la parte contraria. Es imprescindible. ¿No? Y la póliza de seguro, el recibo del seguro, para poder identificar a esa aseguradora que tiene el otro conductor. Pero lo que te decía, Alfred, aquí el problema a veces viene cuando la otra persona no está por la labor. Si no está por la labor, yo lo que suelo aconsejar a mis clientes es que rápidamente llamen a la Guardia Urbana, Policía Local, a los Mossos d'Esquadra, para que se personen en el lugar. También es muy importante cuando hay daños materiales, que son graves, daños de consideración, ejemplo, o daños personales graves. Daños materiales de lo que es el vehículo en sí. El vehículo en sí, o te has hecho tu daño. Pues que también en ese momento se llame de forma inmediata a la Guardia Urbana, a la Policía Local o a los Mossos d'Esquadra. ¿Por qué? Porque ellos van a ir ahí, van a acudir al lugar y van a hacer lo que es un atestado. ¿Qué es un atestado? Nos preguntaremos. Pues un atestado es un documento que van a hacer ellos donde van a determinar cómo ha sucedido el accidente, quién es el culpable, responsable del mismo y los daños que se han causado, al menos los materiales. De alguna manera ese atestado es lo que, si se llegara o llegase a un juicio, lo que va a dar fuerza a la hora de defender cualquier tema. Es fundamental, es una prueba fundamental para luego poder, ante un juzgado, el defender la culpabilidad. Pero no solo ante un juzgado, también si hacemos una reclamación extrajudicial a la compañía, va a ser importante tener ese documento, porque va a tener fuerza de cara a negociar esa futura indemnización. Ahora vamos a hablar de las reclamaciones que se pueden hacer, lo que se llaman indemnizaciones, ¿no?, en un accidente de tráfico. Es decir, supongamos que hemos tenido la suerte de que la parte contraria nos ha hecho un parte amistoso, lo ha firmado, hemos conseguido todos los datos porque ese señor ha puesto su carnet de conducir o su DNI ahí, tenemos datos que son reales, pero ahora viene la parte que digamos que, joder, bueno, ahora a ver, me duele un brazo, el coche se ha roto, ¿qué tenemos que hacer después con ese parte? Bueno, lo que hay que hacer con ese parte amistoso es ponerlo en conocimiento de nuestra compañía aseguradora y también contactar a través siempre, mi consejo es de un abogado con la aseguradora contraria. A partir de ahí, reclamar a esa compañía el pago de la indemnización, que van a ser los daños personales, es decir, el daño que nos hayamos hecho, y los daños materiales, los daños que se hayan causado en el vehículo. Por eso otro consejo que yo daría a la gente es, cuando tengan un accidente es muy, muy importante el ir al médico, si tienen daños personales, el ir al hospital, a lo que es el CAP correspondiente, para que emitan un parte de asistencia médica, que eso va a ser otra prueba fundamental para reclamar esos daños. En el caso de que, bueno, claro, ya entendemos que si las lesiones son graves, vendrá el SAMUR, bueno, el SAMUR no, vendrá el médico de guardia, no recuerdo cómo se llama aquí en Cataluña. No, por supuesto, vendrá el servicio médico de urgencias, acudirá al lugar, evidentemente. ¿Para qué? A lo mejor también tienen que acudir al lugar bomberos, desgraciadamente en muchos casos. Pero esto ya son también es así, graves, ¿no? Que estás ahí encarcelado y tienen que... Evidente. Pero
acudirá a lo que es la correspondiente ambulancia y le trasladará al centro médico de referencia. ¿Cuánto tiempo tenemos, Sergio? Imaginemos que hemos tenido el golpe hoy, pero a lo mejor nos encontramos bien, porque a lo mejor es subidón de adrenalina del susto y todo, no notamos nada, pero al día siguiente empezamos a notar que me duele el cuello, me duele el brazo, me duele la pierna, me duele la cadera. ¿Cuánto tiempo tenemos para poder ir al médico y de alguna manera hacer una revisión? Yo lo recomendable es inmediatamente. Es ir de forma inmediata, pero a veces ocurre, como tú dices, que no surge ese dolor, no surge esa lesión hasta pasado un tiempo. Siempre tiene que ser lo antes posible. Si puede ser de forma inmediata, mejor. Si no, al día siguiente. Y si ese dolor surge transcurrida una semana, pues transcurrida una semana. Pero hay que tener en cuenta que cuanto más cerca del momento del accidente acudamos al médico, mucho mejor. ¿Por qué? Porque si no, después la compañía aseguradora puede decir: vamos a desvincularnos, no hay nexo entre el accidente y el daño que usted ha sufrido, por lo tanto nosotros no vamos a cubrir la indemnización correspondiente. Que te iba a comentar, en el caso de que vayas después del accidente, 1, 2 o 3 días después del accidente, a urgencias, a buscar un parte de lesiones, ¿tienes que llevar tu parte de tráfico también o simplemente testificando conforme ha sido a través de un golpe? Simplemente manifestándolo, no es necesario aportar ningún tipo de parte amistoso, porque es que a veces es que no lo tenemos, por lo que estábamos hablando antes, no hay entendimiento, las partes no se ponen de acuerdo en elaborar ese parte. Pero tendría que ser el atestado de la policía en ese caso, ¿no? O no, a veces tampoco. Porque a veces, que se da la fuga, la parte contraria, sí, ya estamos perdidos. Sí, pero si se da la fuga la parte contraria, solicitamos lo que es a la policía, a lo que son los Mossos d'Esquadra, que elaboren el correspondiente atestado, y no está la otra parte, a veces lo elaborarán, a veces no, dependiendo también de si existen daños materiales de consideración, daños y sobre todo daños personales. Imaginemos, o bien que el vehículo se da la fuga, que es una cosa que puede ocurrir. A mí de hecho me pasó muy jovencito, hace muchísimos años, tenía yo recién con el carnet de conducir, me pasó que un Renault 7 dando marcha atrás me dio un golpe una señora bajando de la acera, y cuando me bajé del coche, metió la primera y desapareció. La intenté seguir, pero la perdí. Pero imaginemos que a lo mejor la parte contraria no tiene seguro, ¿no? En ese caso, ¿qué hacemos? Porque claro, aquí tenemos un problema, y grave. Aquí lo que tenemos es una entidad, que realmente es una entidad pública, empresarial, que es lo que se llama el Consorcio de Compensación de Seguros. ¿Para qué sirve el consorcio? Para que cuando la otra parte no tenga el seguro vigente, no lo tenga en vigor, o no tenga seguro, o incluso se haya dado a la fuga, como estamos hablando ahora, poder reclamar a ese consorcio. También ese consorcio va a actuar en los casos en los que exista una insolvencia del asegurador, es decir, de la compañía aseguradora. ¿Cuánto tiempo puede tardarse en cobrar? Porque supongo que a la gente lo que más le interesa siempre es cobrar, ¿no? Lo que le toca por ley, ¿no? Por indemnización. Si en el caso de que no haya seguro el consorcio, ¿cuánto tiempo tarda aproximadamente en pagar este tipo de indemnizaciones? Más o menos, ¿eh? Una media. Normalmente el consorcio, como regla general, está denegando todas las solicitudes de indemnizaciones y tenemos que judicializarla. Por lo tanto, estamos hablando de procedimientos que podemos tardar en resolver aproximadamente un año. Que además aquí es obligatorio ya la presencia de un abogado, la figura del abogado, que es el que va a gestionar, ¿no?, de alguna manera todo este procedimiento. La vía extrajudicial podríamos hacerla sin un abogado, evidentemente, pero siempre es recomendable que desde que se inicie el tema acudamos a un abogado especialista en accidentes de tráfico. Y cuando digo especialista en accidentes de tráfico no basta decir que uno lo sea. ¿Por qué? Porque en los temas de accidentes de tráfico intervienen muchísimas materias y hay que ser conocedor de la legislación civil y mercantil en materia de seguros, de legislación a nivel laboral y seguridad social, consumidores y usuarios, legislación penal incluso para cuando se dan accidentes más graves en los cuales se causan como consecuencia de un delito, etcétera, etcétera. Por eso, no basta decir que uno es especialista en accidentes de tráfico, sino que además tiene que ser conocedor de todas estas materias, incluso una materia que no te he dicho, Alfred, que es la materia de derecho administrativo, porque a veces también nos ocurre que tenemos un accidente de tráfico como consecuencia de defectos en la calzada. Es decir, a lo mejor la calzada está en un mal estado y como consecuencia de ello uno sufre un accidente de tráfico. ¿A quién vamos a tener que reclamar este caso? Vamos a tener que reclamar a la Administración y por eso también tenemos que ser conocedores de toda esa legislación. ¿Cuál sería, a la hora de reclamar una indemnización, e insisto en este tema, porque al fin y al cabo, cuando tienes un accidente, lo que tienes y más si no eres culpable, ¿eh? Si eres culpable, pues mira, oye, tú seguro que has hecho con las consecuencias y tú no puedes, no sé si puedes o no reclamar, entiendo que no si eres culpable, ¿no? Pero si no eres culpable, a la hora de reclamar una indemnización, ¿qué conceptos formarían parte de esa indemnización? ¿Y qué podemos incluir? ¿Qué podemos reclamar exactamente?
Podemos reclamar, por un lado, lo que son los daños personales. Dentro de los daños personales tendríamos lo que son las lesiones permanentes, que serían las secuelas, y los días de baja en los que hemos estado impedidos para desempeñar nuestras actividades habituales o laborales. Podemos reclamar también una indemnización por fallecimiento, en el caso que tengamos ese trágico desenlace. ¿Quién la reclamaría en este caso? ¿El familiar? Lo reclamarían los herederos legales. Hijos, mujer, marido. Hijos, mujer, marido, y en el caso de no existir estos, pues quienes pertoque. La dinastía que toque. Entonces aquí se podría reclamar prácticamente todo lo que derive de esa consecuencia. Todo, por ¿no? ejemplo, también como consecuencia de un accidente de tráfico, lo que decíamos, daños personales, también nos pueden conceder una invalidez. Bueno, y aquí ya entraríamos en la pensión de invalidez. Entraríamos en la pensión de invalidez, pero es que a su vez entraríamos en una indemnización, porque si ese señor tiene una pensión de validez, ha sido como consecuencia de un accidente de tráfico causado por otra persona. También podemos reclamar lo que son daños materiales y también podemos reclamar lo que son los gastos sanitarios. O sea, todo lo que derive, incluso a lo mejor ese taxi de casa al hospital. También hay que reclamarlo, y médicos incluso a los que hayamos tenido que acudir para rehabilitar, para mejorar nuestro estado de salud después de este accidente. Es decir, cuando hablamos de accidente de tráfico no nos referimos solo a tener un golpe con el coche. Un peatón puede sufrir un accidente de tráfico porque puede ser atropellado en un paso de cebra, por ejemplo, ¿no? Nos referimos también a un atropello, como bien dices. A una bicicleta. Por supuesto, pero es que también nos vamos a referir, y es muy importante, a los ocupantes, a los viajeros, a las personas que van con ese conductor. Que a veces no se les da importancia, ¿no? No se les da importancia, y siempre tienen derecho. Con independencia de que el conductor sea culpable o no, ellos siempre van a tener derecho a una indemnización. Imaginemos, Sergio, que yo voy voy con mi hermano en el coche, pero yo voy de acompañante. Tenemos un accidente y yo sufro unas lesiones. Yo puedo reclamar esas lesiones, ¿no? Siempre. Aunque la culpa sea de él, de mi hermano en este caso. Absolutamente siempre. Con independencia, da igual que la culpa sea de él o no sea de él, vamos a poder reclamar. El ocupante siempre tiene derecho. Sí, porque nunca tiene la culpa del suceso, porque no tiene dominio del hecho, es decir, no tiene dominio de lo que ha ocurrido en la carretera porque no estaba conduciendo. No, lógicamente. Ni en un coche ni en el otro. Y además el seguro contempla esa posibilidad, ¿no? Por supuesto, la ley lo contempla. Por supuesto. ¿Cuál sería el procedimiento para reclamar estas indemnizaciones? El procedimiento para reclamar es que las personas que hayan tenido un accidente de tráfico, rápidamente lo primero que tienen que hacer es acudir al médico, como hemos dicho. Previamente, evidentemente, elaborar el correspondiente atestado si es necesario y no se ponen de acuerdo con lo que es el otro conductor implicado. A partir de ahí vendrán al despacho y en el despacho examinaremos toda la documentación y nos explicarán qué ha sucedido en ese accidente. A partir de ahí nosotros creemos, como siempre, en nuestro trabajo y en los temas de accidentes de tráfico solo cobraremos en caso de que obtengamos un resultado positivo. Bueno, pues esto es bueno saberlo porque hay mucha gente que se piensa y dice, bueno, voy al abogado y lo que me van a tener que dar se lo va a cobrar él. No es el caso. No, porque además hay que tener en cuenta que los seguros del automóvil incluyen lo que es un apartado de defensa jurídica, por la cual también vamos a poder reclamar esos gastos de abogado a la compañía aseguradora. Si os encontráis en la situación de que habéis sufrido un accidente hace poco, a lo mejor, o estáis en proceso administrativo por por esta causa, bueno, pues uno de los bufetes que tenemos precisamente es Sergio Toro, que es el socio director del bufete Toro Puyol en la calle Polenta 290, os atenderá. Primera visita, vamos a estudiarla, ¿no? Me imagino. Sí, habrá que estudiar el asunto y a partir de estudiarlo, pues habrá que intentar buscar una solución extrajudicial, una solución amistosa con la compañía y si no, judicializaremos el tema. Pero aquí voy a hacer una pequeña mención a una sola cosa. Antes todos los accidentes los llevábamos por lo penal. Acudíamos y el médico forense nos iba visitando asiduamente para elaborar al final lo que es un informe definitivo. Ahora ya no, ahora tenemos que acudir a la jurisdicción civil. ¿Por qué? Porque los accidentes de tráfico leves o menos leves han sido despenalizados. Y acudiremos a la jurisdicción civil y solo para los casos más graves o para los casos en los cuales el accidente se produzca como consecuencia de un delito, acudiremos a la jurisdicción penal. Para acabar, Sergio, que estoy fuera de tiempo, vamos a explicar a estas personas que estén en esta disyuntiva, en esta situación, ¿qué plazo tenemos realmente para reclamar todo este tipo de indemnizaciones? Para reclamar tenemos el plazo de 1 año desde que se produce la estabilización de las lesiones. Es decir, aunque a mí el accidente me ocurra, por ejemplo, ahora, si hasta dentro de 1 año no se estabilizan esas lesiones que yo tengo, no va a empezar a contar ese plazo de año para reclamar. Es decir, empezaríamos a reclamar cuando esas lesiones se hayan estabilizado. De todas formas, la cautela siempre me dice que cuando tengan el accidente acudan a un abogado especialista porque de ese modo
hará lo que es el cómputo de los plazos mucho mejor. Especialista y que tenga experiencia en accidentes de tráfico, porque hay muchos bufetes en Barcelona, hay muchos abogados y no todos se especializan en esta materia, como a lo mejor es vuestro bufete, que tenéis una persona dedicada a este tema. Sergio, la semana que viene me gustaría hablar de despidos, si te parece bien. Hablaremos de despidos. Llega el verano, mucha gente cuando viene de vacaciones se encuentra con empresas cerradas, con reestructuración de plantillas, que donde digo Diego, y donde te dije que te iba a renovar, ahora resulta que no me renuevan, o simplemente me encuentro con la carta de despido en la puerta, ¿no? Pues así. Vamos a hablar de esto y todas aquellas personas que estén en esta situación, por lo menos que tengan más claro en qué situación se encuentran, y vamos a intentar también de explicar algunos términos muy concretos para que la gente sepa de qué hablamos. ¿Sí te parece? Perfecto. La semana que viene hablamos de despidos. Así lo haremos. Y mientras tanto, nosotros nos marchéis, porque ahora entrará el doctor Sergio Bonafonte, del Centro Oftalmológico Bonafonte, que como bien sabéis, aquí también tenemos esta sección de oftalmología en el ámbito de la salud. Sergio, gracias, te espero la semana que viene. Gràcies a vosaltres. I continuen, com sempre. Fins ara.